Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos por aquí y os traigo últimas noticias sobre la serie de Kızılcık Şerbeti. Os traigo nuevos detalles de la serie del turco de Can Yaman. Os traigo últimas actualizaciones sobre la serie de Tuzak. Así que no te pierdas nada y quédate hasta el final de este vídeo para conocer todos los detalles. Dale like, comparte el vídeo, suscríbete si me escuchas por primera vez, dejadme vuestro comentario, activaos la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada cuando suba nuevo contenido. Os recuerdo que también podéis ser miembros del canal dándole al botón de unirte. Y ahora sí, pues comenzamos. Pues hay una desagradable situación que le pasó a la actriz Özge Özpirinci. La nueva serie de Aile, que será una adaptación de una serie estadounidense llamada Los Sopranos, ¿vale? Que cuenta con 6 temporadas y un excelente puntaje de IMDb, contará la historia de un hombre que lucha por manejar su vida familiar y criminal, mientras confiesa sus secretos a su psiquiatra. Inicialmente la serie estaría protagonizada por İbrahim Çelikol y Özge Özpirinci, pero debido a problemas de programación, pues no fue posible reunirlos a los dos, ¿vale? Más tarde se decidió que el proyecto se pospondría, ya que no pudieron encontrar actores para protagonizar la serie. Un mes después anunciaron que Kıvanç reemplazaría a İbrahim y que Özge permanecería en la serie junto a Kıvanç. Recordando que los dos han trabajado juntos en la serie de Jackamot, de repente dejaron caer a Özge y se descubrió que los productores estaban en conversaciones en secreto con Serenay Sarıkaya. En un intento de convencerla de que aceptara este papel, pues consiguieron convencerla y simplemente arrojaron a Özge allí, la dejaron así. Simplemente la descartaron. Si no estaban contentos con esta pareja, Özge y Kıvanç, pues deberían haber despedido a Özge cuando Kıvanç se reunió o cuando İbrahim se fue. Eso estaría bien. Porque lo pensaron como la pareja de İbrahim y no de Kıvanç. Son cosas diferentes, así que no habría problema. El problema es que le hicieron caer que haría la serie, pues incluso confirmó en una entrevista que actuaría con Kıvanç. Y la verdad que toda esta situación pues lo vi bastante desagradable para ella como profesional, ¿vale? Y sobre todo porque ni siquiera vive en Estambul, vive en Bodrum y tiene un hijo pequeño. Estambul y Bodrum no están tan cerca. No pensé que fuera genial, pero de todos modos tendremos a Kıvanç y Serenay juntos en esta serie y aparentemente esta serie pues es buena. Así que buena suerte a los que tienen la serie, buena suerte a Özge también, de verdad. He visto unas noticias, vi varias noticias falsas. ¿Vale? Los fanáticos de Tuzak pueden respirar aliviados porque fue una noticia falsa la información de que la serie sería cancelada en el 13º y el empresario y propietario de TV8 y muchos otros canales, Akun İlkali, negó esta información, así que son todo noticias falsas, ¿vale? Otra noticia falsa que también apareció en este periodo es que la relación entre Pinar Denit y Can Yildirim estaba en crisis. Decían que luego de que Pinar fuera elegida como mejor actriz del año, Can tuvo una crisis de celos y su relación no sería muy buena y que los dos habrían terminado. Pues esta información fue desmentida por Can en sus redes sociales. Los dos están más felices que nunca viviendo en su mundo, por lo que esta información es totalmente falsa. Y ahora vamos a hablar de Kızılcık Şerbeti. Antes del estreno, pues la serie ya circulaban algunos rumores en internet de que la serie sería cancelada. Todo esto por uno de los trailers que mostraron, en el que había una escena en la que una mujer musulmana sufría prejuicios, ¿vale? Os pongo por aquí la imagen, ¿vale? Para que la veáis. La forma en que esto se mostró generó mucha repercusión y mucho miedo a la cancelación. Hablemos de ello en uno de los vídeos, ¿vale? Que no recuerdo ahora mismo, pero meteros por las listas de reproducción de noticias y por ahí debe de estar. En el episodio que se emitió el 2 de diciembre, la serie trajo de vuelta este tema de ese primer episodio y este primer tráiler que lanzaron. Esta semana en la que estamos, los tabloides turcos vuelven a hablar sobre esta historia de cancelación, citan una posible cancelación en el 15º. Si no mejora la reacción del público, se tomará una nueva decisión sobre la serie.
Entonces, ¿qué es lo que pensamos al respecto? Pues que hay un miedo grandísimo y muy grave a la cancelación de esta gran serie de Sıla Türkoğlu por el tema y la forma en que se cuenta esta historia. Este miedo hace que la gente hable pues de este tal miedo. Y si la gente habla de este miedo, los tabloides también pues hablan de todo este miedo. Lo que no quiere decir que sea cierto, porque no hubo un pronunciamiento al respecto por parte de los productores o algo así. Y lo que es aún más raro es que la audiencia del último capítulo tuvo un aumento considerable. ¿Vale? Así, en las dos categorías principales lograron llegar a los 5 puntos de audiencia. Así que no es nada que justifique esta cancelación, es solo un flop, ¿vale? Así que crucemos los dedos para que todo vaya bien. Y se filtran nuevos detalles de El Turco con Can Yaman, chicas. ¿Vale? Dice, el goteo de nuevos detalles del Turco de Can Yaman parece incesante y es que ahora Greta Ferro y Wilkem añaden más información para los fans de Can Yaman. ¿Vale? Tras un periodo de pausa en redes sociales, Can Yaman ha vuelto por todo lo alto. ¿Vale? Primero por la campaña de Dolce Gabbana, en la que nos mostró hasta el último poro de su anatomía, en una sesión de fotos de alto contenido sensual y que las fans de Can nunca olvidaremos. Y tras esto nos dejó otro regalo, y es que El Turco, la serie que protagoniza Can Yaman para Disney Plus, sigue rodándose contra viento y marea. Y prueba de ello fue el vídeo que subió Can Yaman a su cuenta de Instagram, en donde se le podía ver, que os lo voy a poner. Pero es que esto no es todo. Los fans de Can Yaman estamos de enhorabuena porque el resto de personajes de la serie están también publicando posts en las redes sociales pues que desvelan detalles del avance de la serie. Greta Ferro, la coprotagonista del Turco, en forma de imagen, y el actor británico Will Kemp, que también aparecerá en El Turco a modo de comentario a Iván. Greta Ferro desvela nuevos detalles del Turco de Can Yaman. Pues con este post Greta Ferro nos mostró su posible look para el... Uno con un cabello rizado color chocolate y otro con un pelo más oscuro y con lo que podemos sospechar que son una especie de rastas. Ahí os he compartido los looks. Y después William Kent también desvela nuevos detalles del Turco. Le toca el turno al actor británico, una de las últimas incorporaciones del Turco, y qué tal y cómo lo vemos en sus redes sociales y entrevistas. No puede estar más contento de formar parte de este proyecto para Disney Plus. En una de sus últimas entrevistas, Will dejó claro que la producción de la serie a la que se había unido era espectacular y que se encontraba muy por encima de los niveles de exigencia de otras series en las que había participado. En una entrevista ofrecida al digital italiano de Torresete, pues Will decía, no puedo decir mucho sobre El Turco. Me gustaría, pero he firmado un acuerdo de confidencialidad con la productora. Lo que sí os puedo contar es que lo que estamos rodando en Hungría no es una película navideña, no es una serie ligera y tampoco es una comedia romántica, pero a pesar del duro trabajo nos estamos divirtiendo mucho. Así que me ha gustado mucho esta información. Yo espero que lo hayáis disfrutado, todo esto que os he traído. No olvides dejar tu like, tu comentario, suscríbete, comparte el vídeo, activado la campanita, también puedes ser miembro del canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo.